Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente con ustedes trayendo una enseñanza más de escuela domínica. Espero podamos aprender juntos, ya que estamos tocando unos temas acerca de la evangelización. Y yo crecí en un hogar cristiano y he mirado muchos métodos de cómo evangelizar. Algunas iglesias evangelizan de un modo, otras de otro, ¿verdad? Pero ¿cuál es el mejor método para evangelizar? Quizás el método que está usando una iglesia no le funciona a otro. Y muchas veces, nos preguntamos, ¿cuál es la mejor manera de evangelizar? ¿O cómo yo puedo evangelizar a otros, verdad? Y de eso se trata estas lecciones, de cómo evangelizar, cómo llevar el mensaje de salvación a las demás personas. Y nuestras bases bíblicas para el día de hoy, ¿verdad? Ya que el tema se llama requisitos indispensables para evangelizar a otros, nuestras bases bíblicas se encuentran en Mateo 4, 17, 25 y Mateo 5, 13 al 16. Y es necesario que nosotros sepamos cuáles son las cualidades necesarias para ganar almas, para llevar almas a los pies del Señor Jesucristo. Y debemos de sentir esa compasión, ese amor por esas almas. Debemos de pedirle a Dios que nos dé amor por el necesitado, por el que todavía no le conoce. Y también, ¿verdad? Debemos de salir en busca de ellos. No podemos esperar que ellos vengan a nosotros. Debemos de salir en busca de ellos y así poderles presentar el plan de salvación, poderles presentar a nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante y lo primero que debemos de tener nosotros como cristianos o los que queremos compartir el Evangelio, lo más importante es un encuentro personal con Cristo. Un encuentro personal con Cristo. Eso es necesario para que nosotros podamos expresarle a otros acerca del perdón. Podamos expresarles a otros el amor del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos experimentado en nuestra vida. Y como ya lo hemos experimentado nosotros, como ya sabemos cómo es el perdón, cómo se siente ser perdonados, podemos compartirlo a las demás personas. Y muchas veces nos ha pasado por la mente, es que yo no puedo evangelizar, no tengo palabras, no sé cómo. De eso se tratan estas lecciones. De que sí podemos evangelizar a otras personas. Y este es uno de los primeros requisitos, o es lo que necesitamos primordialmente, haber recibido el perdón de nuestros pecados y de esa manera poderlo compartir con otros. El texto, ¿verdad?, que nos da nuestra guía, el texto de nuestra lección, se encuentra en Mateo 4:19 y dice así: y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Y no podemos negarlo, hermano, no podemos negarlo. Y no podemos evadir la tarea que el Señor Jesucristo ha dejado a la iglesia, ha dejado a los creyentes. No podemos evadir la responsabilidad que nos ha dejado. Y nos ha dejado la responsabilidad de evangelizar, de atraer a otras personas a sus pies. Y es necesario que testifiquemos con nuestra vida, que testifiquemos con nuestra forma de andar, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar. Y después podemos dar el mensaje. Si testificamos con nuestra vida, podemos dar mensaje de salvación, ¿verdad? Porque nuestros hechos o lo que hacemos dicen más que 1000 palabras, ¿verdad? Podemos exponer un bonito mensaje, podemos exponer el plan de salvación a una persona, pero si nuestra conducta, nuestro testimonio va contrario a la Biblia,
de nada va a servir. Y vamos a entrar, ¿verdad?, a la lección de esto de ver los textos, ¿verdad?, que nos da la lección. Y vamos a ver primeramente en Mateo 4, 18 y 19. Y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo tiene un llamado para estos personajes que vamos a estar viendo en esta cita bíblica. Pero no más para estos hombres, también tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y dice así, el texto de Mateo 4, 18 y 19 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores. O sea, la Biblia nos relata, ¿verdad?, acerca de estos dos hermanos que eran pescadores. No eran hombres aficionados a la pesca. No, ese era su trabajo, ese era su oficio, eran pescadores. Y hermano, pues la Biblia no nos dice que eran hombres preparados. Ellos eran hombres del vulgo, hombres se puede decir, del barrio. Eran hombres que, ¿verdad?, pues no estaban intelectualmente, pues no estaban bien preparados, pero eran bien letrados, trabajaban en la pesca. Pero eso no quiere decir que eran pobres tampoco. Quizás era un negocio propio el cual les daba, ¿verdad?, para sustentarse del diario vivir, pero pues no eran hombres muy bien preparados. Pero estos hombres eran hombres trabajadores, hombres esforzados, hombres que sabían que era la fatiga de la pesca. Eran hombres que estaban acostumbrados al peligro del oficio, hermano, porque estar en medio del mar no es cualquier cosa. Las olas, el viento, las temperaturas y todo eso es peligroso, ¿verdad? Y yo creo que cualquier trabajo es laborioso, ¿verdad? Pero aquí vemos que estos hombres eran pescadores. Y pues sí, yo he mirado documentales acerca de la pesca, de personas que se dedican a la pesca, que son pescadores, y ahí sacan cómo los barcos son movidos por las olas, se mecen porque el viento la fuerza del viento es fuerte en medio del mar, y ahí se ve cómo el barco anda para allí y para acá. Pero ahí están los hombres, los pescadores, que no se echan para atrás. Ahí están, echan la red, y ahí están, la echan y la sacan, pero se mira que es peligroso. Y entonces estos hombres estaban acostumbrados a los peligros, ¿verdad? Y aparte el peligro, pues expuestos al frío, a la humedad, ¿verdad? Y pues aparte de eso, pues tenían que ser pacientes para poder pescar, ¿verdad? Y dice que estos hombres estaban ahí, estaban echando la red porque eran pescadores, pero también nos dice los textos que acabamos de leer que Jesús los vio. Estos hombres no sabían, pero había alguien que los estaba observando, alguien que los estaba mirando, alguien que estaba mirando su trabajo, el esfuerzo que estaban haciendo. Y yo quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que siempre hay alguien que nos está observando. Siempre hay alguien que está mirando lo que estamos haciendo. Y el que nos mira todo el tiempo es Dios. Y ante Él no podemos escondernos. Aquí la Biblia dice que Jesús los vio, ¿verdad? Y Él estaba viendo cómo están trabajando. Y yo te aseguro que Dios nos mira a nosotros. Dios nos está mirando a cada instante. También no podemos pasar desapercibidos de su vista. Entonces Jesús miró a estos dos hombres y les dijo: venid
en pos de mí y os haré pescadores de hombre. En Mateo 4:19, ¿verdad? Les dijo, venid en pos de mí. Fíjense el llamado que les hizo, venir en pos de mí. Síganme, vengan tras mí. O sea, aquellos hombres ya conocían al Señor Jesucristo. Él había hablado con Pedro y con Andrés anteriormente, y eso lo vemos en Juan 1:35 al 42, lo cual no vamos a estar viendo por el tiempo, pero estos hombres habían sido discípulos del Juan el Bautista y lo dejaron para seguir a Jesús. Y esa fue la primera experiencia que nos relata Juan, que fue un llamado general a seguirle a Él como discípulos. Porque nuestro Señor Jesucristo, a donde iba, pues le seguía mucha gente, le seguía discípulos. Pero ahí fue un llamado a ser discípulos nomás. Pero aquí, hermanos, aquí vemos que este llamado cambia. O sea, Dios nos está llamando aquí con un propósito. O sea, primero fueron llamados a tener un encuentro con Él. Porque Juan relata cómo se encontraron, cómo fue el encuentro con Él. Pero aquí este llamado es un llamado diferente, es un llamado especial, es un llamado para dejar todo, para dedicar sus vidas sin reserva como apóstoles, como seguidores del Señor Jesucristo, para poder expandir su reino. Es un llamado para que aprendan a ser pescadores de hombre. Estos hombres eran expertos en la pesca. Estos hombres conocían cómo pescar, dónde pescar, cómo echar la red, a qué horas, qué días eran los mejores. Estos hombres sabían eso. Sabían qué tanto adentrarse al mar para pescar. Es un llamado especial. Y ese llamado especial era con el propósito de hacerlos pescadores de hombre. Pescadores de hombre. Y te decía al principio que lo primero que necesitamos es conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador para evangelizar. Y la segunda cosa que necesitamos de hacer es decirle al Señor Jesucristo que nos enseñe a pescar hombres. Que nos diga cómo pescar hombres. Que nos enseñe cómo tirar la red, cómo extender el mensaje de salvación. Porque solo Él nos puede enseñar, solo Él nos puede decir cómo ser pescadores de hombre. Muchas veces podemos pensar que estamos haciendo mal las cosas o que el que salir a evangelizar no está sirviendo, pero nos hemos sentado a preguntarle, a decirle al Señor Jesucristo que nos enseñe cómo pescar hombres, que nos diga cómo atraer a aquella persona a sus pies. Porque sí es cierto, le hemos expuesto el mensaje a varias personas y no han llegado al Señor Jesucristo, pero alguna vez nos hemos sentado o nos hemos puesto en oración y le hemos dicho, Señor Jesucristo, mira, esta persona es dura, enséñame, dime cómo pescarlo, dime cómo traerlo a tus pies. Y es necesario que nosotros digamos a Él, así como Dios enseñó a estos hombres a ser pescadores de hombres, nos puede enseñar a nosotros también a ser expertos en pesca. A nuestro Señor Jesucristo no se le escapó Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre tan difícil. Era un pez duro, un pez, diríamos para nosotros, a nuestros peces, hombre, va a ser difícil de pescar, pero nuestro Señor Jesucristo lo pescó, lo llamó. Y Él nos puede enseñar cómo atraer personas a sus pies, ¿verdad? Y vemos que este llamado, pues,
era especial, era con el propósito de enseñarlo, de enseñarnos a pescar hombres. Y en los versículos del capítulo 4, versículos 20, 21 y 22, vemos la respuesta de estos hombres. Dice, el 20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dicen que nuestro Señor Jesucristo vio que estos hombres estaban trabajando, ¿verdad? Al igual que Pedro, y aquí vemos a Zebedeo, a Juan, ¿verdad? Y los miró que estaban trabajando, y vemos cómo les cambió su oficio. Estos hombres fueron llamados fueron llamados al servicio completo con nuestro Señor Jesucristo. Fueron llamados como quien se trabajara a tiempo completo en la obra de nuestro Señor. Y verdad, y vamos hasta ese punto, lo vamos a estar viendo más adelante. Pero estos hombres vieron, ¿verdad? Jesús los miró que estaban trabajando y los llamó. También los llamó a que, ¿verdad? Pues que fueran en pos de Él, ¿verdad? Y dice que estos hombres, la respuesta de estos hombres, hermanos, es lo que me llama la atención, que dice que al instante dejaron sus cosas, ¿verdad? Dejaron a su padre, dejaron la barca, o sea, dejaron su trabajo por seguir al Señor Jesucristo, por seguirle a Él. Y vemos cómo Dios ha llamado a hombres y les ha cambiado de profesión. Moisés era pastor de ovejas, Eliseo araba el campo, Mateo ocupado, el cobrador de impuestos. O sea, Dios los ha llamado y les ha cambiado su oficio, los llama al ministerio completo. Entonces Dios ha llamado a hombres con un propósito para trabajar en su obra, para hacer su voluntad. Y la reacción de estos hombres, así como la de Pedro y Andrés, fue espontánea y firme. Ellos sabían qué clase de hombre era Jesús. Como les digo, ya habían tenido un encuentro anterior con Él, ya sabían quién era Jesús y estaban dispuestos a seguirle. Ellos no se deslumbraron, eso no, ellos ya sabían quién era Él. No estaban en un trance ni fueron engañados, no. Le siguieron totalmente convencidos de que siguiéndole sus vidas cambiarían para siempre. Para ellos fue un cambio radical, fue un cambio al 100% sus vidas. Como les digo, ellos estaban impuestos al mar, a la pesca, a los vientos, a las olas, pero su vida dio un cambio totalmente. Ya no se iban a dedicar a la pesca, se iban a dedicar a pescar hombres para el reino de los cielos. Y, ¿verdad? Y pues como también leímos, ¿verdad? Que Jesús en el versículo 21 y 22, la Biblia nos dice, ¿verdad? Lo leímos, que Jesús vio otra pareja de hermanos, Jacob y Juan, que remendaban sus redes, ¿verdad? Y los llamó, y miramos que ellos también dejaron la barca a su padre, la barca y a su padre, y le siguieron. Ellos sintieron también el llamado que nuestro Señor Jesucristo les estaba haciendo. Ellos sintieron algo en su corazón y respondieron de manera inmediata, en un acto de obediencia.
los llamó. Y ellos, al igual que Pedro y Andrés, ¿verdad? Pues también Jacobo y Juan dejaron todo. Dejaron todo por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y estos hombres, vemos, ¿verdad?, en la Biblia cómo fueron también predicadores, cómo fueron esparcidores del Evangelio, porque hubo alguien que los enseñó cómo pescar hombres. O sea, no todos los creyentes, o sea, porque podemos pensar, pero es que a mí el Señor Jesucristo no me ha llamado a evangelizar tiempo completo. No. Nuestro Señor Jesucristo no va a llamar a todos a trabajar en su ministerio de la evangelización tiempo completo, no. No todos tenemos que dejar nuestro trabajo, nuestra profesión. Al menos que haya un llamamiento, ¿verdad?, a tomar el ministerio completo, pero no, es un llamado especial que Dios hace. Pero no quiero que pensemos, pues yo no tengo la obligación de evangelizar. No, sí la tenemos, individualmente la tenemos. Aunque no seamos llamados al ministerio 100%, aunque no seamos llamados para dedicar nuestras vidas al 100% al Evangelio, tenemos una responsabilidad como creyentes, como seguidores del Señor Jesucristo, la tenemos y la vamos a estar mirando más adelante. Y vemos, ¿verdad?, que pues ya miramos cómo estos hombres dejaron todo, y vamos a leer unos versículos, Mateo 4, 23 y 24, y ahí vamos a ver cómo el poder del Señor Jesucristo sacia todas las necesidades del ser humano. Y es que Jesucristo es todo lo que necesitamos. No hace falta nada más. No necesitamos nada más que al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y eso es lo que debemos de compartir. Fíjense cómo dice Mateo 4:23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjense, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y se difundió su fama, el 24, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanos. Dice que luego cambia, ¿verdad?, del llamado a estos hombres, cambia que a decirnos que recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y quién cree que andaba con ellos? ¿Quién cree que andaba con él mientras nuestro Señor Jesucristo enseñaba? ¿Quién cree que andaba con él mientras predicaba el evangelio del reino de Dios? Mientras sanaba toda enfermedad, toda dolencia. ¿Quién cree que andaba con él? A los que había llamado. A los que había llamado. Es ahí donde empezó nuestro Señor Jesucristo a preparar a estos hombres. Es ahí donde empieza para ellos sus enseñanzas, sus primeros pasos de cómo poder predicar, cómo poder enseñar, cómo poder compartir el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo sanaba por amor, sanaba por misericordia, sanaba por compasión. Y estos hombres deberían de aprender lo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y notemos que nuestro Señor Jesucristo predicaba el evangelio del reino, el reino de los cielos, de la gloria, del amor de Dios, de su paciencia.
Nuestro Señor Jesucristo no se andaba con rodeos. Él predicaba el reino de los cielos. Dice que ministraba en la sinagoga, lugares donde los judíos se reunían para orar. Su mensaje era que Dios estaba realizando el cumplimiento de sus pactos para Israel y estableciendo su reino en la tierra. Leímos que sanaba toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Enseñaba, predicaba y sanaba. Todo esto, ¿verdad? Les quedaba claro a sus discípulos que Él era Jesús, que Él era el profeta, por sus palabras que respaldaban sus señales. O sea, las cosas que Él hacía lo respaldaban por lo que decía. Y esto le quedaba bien claro a sus discípulos, a los que Él había llamado con el propósito de hacerlos pescadores de hombre. Ellos andaban con Él, aprendiendo. Nuestro Señor Jesucristo iba predicando, enseñando en toda la sinagoga de ellos. Miró enfermos, desahuciados, a tristes, endemoniados, gente de todo tipo. Rico, pobre, estudiados, no estudiados, iletrados, podemos decir. Diferentes clases de gente. Nuestro Señor Jesucristo, mientras caminaba, cuando comenzó su ministerio, estos pescadores que fueron llamados estaban acostumbrados a ver muchas clases de peces. Estaban acostumbrados a pescar de toda clase de peces que habían en aquellas regiones. Y nuestro Señor Jesucristo les estaba enseñando de llevar el mensaje, de pescar hombres de toda clase. Dice que entraba en la sinagoga de ellos. También a los religiosos había que enseñarles, había que irlos a pescar también. A los enfermos, a los desahuciados. A toda esa clase de gente nuestro Señor Jesús llegaba, llevándoles el mensaje del reino de los cielos. Y estos hombres deberían de aprender lo mismo, de llevar el mensaje a toda criatura. Ellos se metían al mar a pescar y nuestro Señor Jesucristo los trajo al mar del mundo a pescar de toda clase y a tener paciencia, y que también se iban a topar con dificultades, que iba a haber peces difíciles de pescar, porque entró a la sinagoga donde estaban los religiosos, donde estaban personas que conocían supuestamente su palabra, y cuando leemos las escrituras vemos que se le oponían al Señor Jesucristo y eran los más difíciles. Y esos son los peces más difíciles cuando ya hay una religión en el ser humano. Es muy difícil de poderlo atraer a los pies del Señor Jesucristo. Pero también nuestro Señor Jesucristo estaba preparado a estos hombres, para esto fueron llamados con el propósito de enseñarlos a pescar hombres. Y como les digo, también el propósito es para nosotros, ¿verdad? Y gloria sea su nombre. Leímos que Él sanó toda enfermedad, dolencia. Ninguna cosa fue demasiado grande para que nuestro Señor Jesucristo no pudiera sanar. Cristo sanó todo mal, sanó toda enfermedad, curó todo. Todas las enfermedades fueron curadas por nuestro Señor Jesucristo. Demostró, ¿verdad?, que su gran misión en el mundo, más que nada, era traer el mensaje, traer salvación a la humanidad y curar los males, tanto espirituales como carnales. Y el pecado, querido amigo, hermano, es una enfermedad. Es una enfermedad que está dentro del alma, dentro del corazón, que trae dolencia, tormento, y trae vacío, trae tristeza, trae soledad.
Y nuestro Señor Jesucristo vino a eso, a sanar esa enfermedad del pecado, a quitar todo lo que no sirve del ser humano y sanar todas sus heridas, sus dolencias, sus enfermedades. Y de eso se trata el Evangelio, de decirle al ser humano, al hombre, que Cristo vino a curar almas. Entonces, vemos que estos hombres anduvieron con nuestro Señor Jesucristo cerca de 3 años y aprendieron de Él. Bueno, no lo vemos ahorita, pero lo sabemos conforme las Escrituras y los Evangelios. En resumen, ¿verdad? Estos versículos que acabamos de mirar, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar, cuando comenzó su ministerio aquí en la tierra, empezó a reunir sus discípulos, empezó a reunir a esas personas que van a continuar con la evangelización aquí en el mundo, con el esparcimiento del mensaje de salvación. Pero estos hombres deberían de ser sus oyentes. Deberían de ser sus oyentes, luego sus predicadores de su doctrina. Debían de ser testigos de sus milagros y testificar acerca de ellos. Nuestro Señor Jesucristo no fue a lugares donde estaba la gente elocuente, donde estaba la gente preparada, no. Fue a lugares, así como al mar, donde encontró a estos hombres, a estos pescadores, hombres, ¿verdad? Como les digo, iletrados, y los preparó para que fueran pescadores de hombres. Dios puede preparar a muchas personas. Dice en su palabra que lo necio del mundo usó Dios para confundir lo sabio de este mundo, ¿verdad? Y Dios nos ayude y vamos a cambiar a los otros versículos que nos da nuestra lección, ¿verdad? Pero lo que acabamos de ver es interesante, cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues llamó a estos hombres con un propósito. Y ahora vamos a ver de que quizás nosotros no somos llamados con un propósito a trabajar en la obra al 100%, pero vamos a ver que también tenemos un propósito aquí en la tierra. Yo y las personas que me están viendo, las personas que conocen del Señor Jesucristo, que le han aceptado en su corazón como su Salvador, tenemos un propósito en nuestra vida. Tenemos un propósito aquí. Y lo vamos a estar viendo aquí en Mateo 5:13 al 16, dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este pasaje ya es conocido, ¿verdad? Pero vemos cómo nuestro Señor Jesucristo emplea dos figuras o dos comparaciones para señalar la responsabilidad que tenemos todos los que nos hemos sometido a Él. Todos los que le hemos recibido al Señor Jesucristo tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad, ¿verdad? Pues nos dice el texto que vosotros sois la sal del mundo. O sea, debemos ser como la sal.
Y la sal, ¿verdad? En aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo era de gran valor, era de mucho valor, era de gran demanda en aquellos tiempos. Se usaba para muchas cosas y la gente pues la necesitaba. Los griegos decían que era divina. Los soldados romanos frecuentemente recibían su sueldo en sal, con sal, o sea, por eso de ahí sale la palabra salario, y se consideraba una ofrenda digna para los dioses. La sal cumple varias funciones. La sal purifica, preserva, cura, da sabor, despierta sed y despierta la sed. Yo he sabido, ¿verdad?, que la carne, ¿verdad?, cuando se le echa sal, pues se preserva, o sea, no se echa a perder, evita que se eche a perder la sal. Cuando nos hemos golpeado, que nos sale un chipote grande, o cuando nos hacemos una torcedura, ¿qué es lo que hacen? Calientan agua, la hierven, pero le echan sal. Yo no, la verdad, pues dicen que la sal ayuda, ¿verdad? Pues sirve para curar. Entonces, pues para eso la usaban para muchas cosas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a los creyentes, a los que hemos aceptado su voluntad en nuestra vida, que debemos de ser como la sal. Somos la sal del mundo, y si somos la sal del mundo, debemos de ser una influencia que purifica. ¿Cómo una influencia que purifica? Sí. Pues en el trabajo donde estás trabajando, el área, tú puedes purificar el área donde estás trabajando. Mucha gente se detiene a hablar malas palabras, a maldecir o a escuchar música mundana porque sabe que eres cristiano, pero porque realmente eres cristiano, porque realmente demuestras que eres cristiano. Y también, ¿verdad?, como cristianos debemos de despertar esa sed en la gente, esa sed en el sentido espiritual y moral. Así como la sal da sed, nosotros debemos de despertar esa sed en el ser humano, de la necesidad de nuestro Señor Jesucristo, de la necesidad de acercarse a Él. Debemos de darle sabor a nuestro alrededor, que la gente, ¿verdad?, se sienta a gusto platicar con nosotros, que a la gente le agrade el poder compartir momentos con nosotros. Entonces debemos de ser como sal para ellos. Debemos de evitar que el lugar se siga contaminando, que se siga pudriendo con tanta basura. Así como la carne no se pudre con la sal, así nosotros debemos de evitar de que el pecado a nuestro alrededor siga creciendo, siga avanzando. Debemos de evitarlo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: vosotros sois la sal. Nosotros podemos, como le digo, podemos evitar que el pecado siga avanzando a nuestro alrededor. Podemos purificar el área donde vivimos. Podemos, con nuestras palabras podemos traer paz al que está a nuestro lado. Con alguna palabra que le demos de aliento, con amor, podemos curar alguna herida que ellos tengan, alguna tristeza,
así como la sal cura, también nosotros podemos curarles por medio de la palabra. Por eso dice que seamos como sal, vosotros sois la sal del mundo. La sal, ¿verdad? La sal no debe de perder su sabor o su identidad. La sal que hoy usamos nosotros en nuestro día no puede perder su sabor, pero la sal que se usaba en los primeros siglos se producía en el mar muerto y tenía una mezcla de varios minerales. La sal podría diluirse en agua y perder su sabor, perder sus minerales y dejando los minerales botados. Y pues así, parecido a la sal, puede ser el creyente o la iglesia que ya perdieron su identidad, que ya perdieron su sabor. Y se puede aparentar, pero ya no tenemos sabor, ya se vuelve insípida, ya no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. Y es triste, y ha pasado, hermanos, que lamentablemente ha habido personas que han dado un mal testimonio en los caminos del Señor Jesucristo y han sido burlas del hombre. Se han reído de ellos. ¿Por qué? Porque no se comportan como es debido, no se comportan como hijos verdaderos del Señor Jesús, como hijos verdaderos de Dios. No se comportan. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando quieres hablarle del Señor Jesucristo, cuando quieres hablar del amor de Dios, ¿no? Contrario, se burlan de ti. Hasta se ríen, se burlan. Pues por lo mismo, porque no damos, no demostramos verdaderamente quiénes somos. Y debemos de demostrarlo y no debemos de perder nuestra identidad. Debemos de mantenernos firmes en el Señor. Aborrecer la mentira, aborrecer el robo, aborrecer la idolatría, aborrecer el adulterio. Todo lo que desagrada a Dios debemos de aborrecerlo y no aceptarlo en nuestra vida para no perder nuestra identidad, para no perder nuestro sabor y no seamos pisoteados por el hombre. Entonces seamos sal, no perdamos nuestro sabor. También uno de los textos que leímos, ¿verdad? Dice así, dice, vosotros sois, el 14, en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dice que nosotros como la luz del mundo, todos sabemos qué es la luz. La luz la ocupamos para muchas cosas, para andar en la oscuridad, la luz disipa la oscuridad. Y como seguidores del Señor Jesucristo, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que la luz de nuestra vida es el Señor Jesucristo. La luz que emana en nosotros no es de nosotros, es del Señor Jesucristo, que está en nuestras vidas. Y esa luz de Jesús en nuestra vida nos debe contribuir a disipar las tinieblas de ignorancia y del error y del pecado que nos rodean y que rodean al ser humano. Debemos de brillar como luz, como la luz de Cristo, en medio de la oscuridad, de la injusticia, el odio y la violencia y de tantos otros males sociales. Ahí debemos de brillar. Cuando la luz está encendida para cumplir su función, debe colocarse en un lugar alto y visible. Así, ¿verdad? Como la luz se pone en lo alto para que se mire, también
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sería absurdo encender una lámpara y taparla para que su luz no resplandezca. O sea, no tiene sentido prenderla. Si la luz, si la lámpara es para eso, para poder ver en la oscuridad, para que no haya oscuridad, para ver lo que estamos pisando, para ver lo que está a nuestro alrededor, para no tropezar, para ver adelante, para encontrar cosas. O sea, no tiene sentido taparla. Su función es iluminar la oscuridad y esconderla, de modo que no se vea, pues no tiene sentido. Entonces, nosotros como creyentes no debemos esconder la luz que está en nosotros, que es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y como ya el tiempo nos alcanzó, les voy a leer este último párrafo y dice así: así los discípulos deben vivir delante del mundo y en el mundo. Sus vidas deben de ser visibles a todos de modo que puedan ver el poder y beneficio del Evangelio, sus vidas transformadas y sus buenas obras a favor de otros. La motivación de brillar en medio de la oscuridad, de resplandecer en medio del pecado, de resplandecer en el trabajo, de resplandecer en donde andemos, no debe de ser el que seamos elogiados nosotros, sino la motivación debe ser de glorificar a Dios. Que la gente pueda glorificar a Dios por nuestras buenas obras, por lo que hacemos. Por eso le decía, dice el texto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. O sea, la motivación de nosotros como creyentes, como discípulos del Señor Jesucristo, de brillar en medio de la oscuridad o de ser sal en el mundo, no debe de ser para glorificarnos nosotros, no debe de ser para llevarnos la gloria a nosotros, debe de ser para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Que la gente glorifique a nuestro Padre Celestial por medio de lo que hacemos y puedan decir, este es un verdadero cristiano, o él es cristiano, o él lee la Biblia, o él ora. Cuando estas personas dicen estas cosas, glorifican a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio de que somos hijos del Dios verdadero. Y de esa manera estamos predicando el Evangelio. El propósito que vimos primeramente era para hacerlos pescadores de hombres, pero aquí el propósito que estamos viendo de ser sal en el mundo, de ser luz en el mundo, es para que la gente glorifique a Dios. Y quieras o no, estamos predicando con nuestros hechos. Estamos predicándole que Cristo cambió nuestra vida, de que Cristo sana, de que Cristo salva, de que Cristo perdona, que Él es amor. Les estamos predicando con nuestro comportamiento. ¿Qué crees que hace el borracho con sus hechos cuando trae la botella en su mano y se anda cayendo? Él con sus hechos está diciendo que es borracho, está predicando. Soy borracho, me gusta la bebida, me divierto en la bebida. Igual el drogadito. Cuando se droga él predica con sus hechos que es drogadito.
Nosotros debemos de predicar con nuestros hechos de que somos salvos por Cristo Jesús y que le servimos voluntariamente. Quizás no fuimos llamados a trabajar tiempo completo en algún ministerio, pero fuimos llamados a ser sal en el mundo, a ser luz en medio de la oscuridad, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Gloria sea su nombre. Dios te bendiga.